Dios los bendiga, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en este estudio que hemos titulado, o serie que hemos titulado Los Fundamentos Bíblicos. La vez pasada, o los últimos estudios, hemos estado hablando acerca de realidades que existen después de la muerte. Hemos visto, por un lado, de que hay dos destinos totalmente opuestos, un lugar de castigo, un lugar de gloria, y que tienen en común que la permanencia en ambos lugares será eterno. Entonces creo que a estas alturas nos queda claro que la vida no se acaba cuando uno muere. Y lo que queremos razonar el día de ahora es acerca de, o más bien queremos contestar, tratar de contestar con las escrituras dos preguntas. La primera es, ¿cómo puedo estar seguro que seré justificado por Dios para poder gozar de una vida eterna en el cielo y no terminar condenado en un lugar de castigo eterno? Que sería lo lógico pensar, ¿no? Después de que hemos visto que la vida continúa después de la muerte y que hay dos lugares, como estudiamos, diametralmente opuestos, ¿cómo puedo estar seguro de que voy a ser salvo y no me voy a perder? Y la otra pregunta que vamos a trabajar en contestar es, ¿cómo un Dios justo puede perdonar al pecador y seguir siendo considerado justo? O en otras palabras, ¿cómo alguien, vamos a ponerlo a nivel terrenal, si un juez le presenta en el caso un violador, comprobado que esta persona cometió ese grave crimen, y lo justifica, lo perdona, esa persona fue justificada, pero delante de la gente, este juez no fue justo. Entonces aquí el reto sería cómo Dios, siendo Dios perfecto, puede justificar al pecador y permanecer siendo justo. Y, lo, y el título que le vamos a dar a este estudio es la justificación por fe. Es o la justicia de Dios. Y es lo que vamos a estar viendo en este día. Y de entrada queremos decir que el problema del hombre es de carácter legal. Hemos violado los principios divinos, por lo cual merecemos un castigo, y Dios, que es justo, no va a pasar por alto el pecado, lo va a castigar. Entonces, es lo que vamos a ver en este día, ¿no? Para esto vamos a comenzar viendo el pasaje de Romanos capítulo 3, versículo 21. Y dice de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Está hablando de la justicia de Dios. Quiere decir que hay un método divino por el cómo Dios va a justificar al ser humano. Sí. Por cierto, nos queremos ahorrar algo de tiempo. La Biblia habla bastante acerca de ello. Dice que se ha sido revelado por Dios. Dios no lo guarda en secreto. Y es distinto a la manera que podríamos comprender si lo viéramos del sol para abajo, diría con el libro de Eclesiastés, ¿no? Como lo miraría el hombre. Es una manera distinta, algo que no era conocido, algo diferente. Y entonces de entrada vemos que se habla de la justicia de Dios. Muy bien,
Vamos a ver Filipenses 3:9 y todos estos versículos que vamos a estar analizando tienen que ver con el tema que, que vamos a estar tratando en este día. Entonces vamos a ver Filipenses capítulo 3. Versículo 9 dice de la siguiente manera: y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí nos va aclarando un poco más la manera en que Dios justifica al pecador, que lo hemos venido estudiando, es por la fe, por medio de los méritos de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Es la manera que cumple con la justicia y Dios sigue permaneciendo justo. No es como que alcahuetea el pecado, no es como borrón y cuenta nueva, es una manera apegado a justicia. Nuevamente vuelvo a leer: y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia. Recordemos, el hombre trata con mucha frecuencia de justificarse por sí mismo, la autojustificación. Si yo hago esto, hago aquello, o no hago esto y dejo de hacer aquello, un día me voy a presentar delante de Dios y voy a ser hallado justo. Sería peligroso pensar así, porque nos va a llevar al caos. No es la manera que Dios justifica. Dice, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Entonces, que quede claro, la justicia o la manera que Dios nos justifica es por fe. Que miramos en una ocasión, ¿no? Que donde mucha gente se confunde, es que al ser por fe, dicen, qué fácil. Estamos tan acostumbrados a que todo nos cuesta, que cuando se habla que podemos ser salvos por fe, mucha gente le batalla en concebir que es posible. Como que es demasiado fácil, ¿no? Y también estudiábamos, no fue así, porque si bien es cierto, es por fe, es por gracia, un favor inmerecido, alguien pagó el precio, que fue Cristo, como en su momento lo estudiamos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a ver cosas que ligeramente tocamos, pero vamos a ahondar un poquito más en ello. Muy bien, vamos a leer ahora 2 Corintios 5:21. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nuevamente, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Esto es a Cristo. Dice, y fuésemos hechos justicia de Dios. Aquí hay algo bien interesante. Es una transacción. Por un lado, nuestros pecados fueron transferidos a Cristo, y por otro lado, por los méritos de Cristo, somos justificados. La verdad es algo maravilloso, es algo que no pudiéramos comprender si Dios no nos lo revelare, y es lo que la Biblia le llama la justicia de Dios. Nuevamente, nuestros pecados fueron transferidos a Cristo, Cristo murió por nosotros, y esa justicia viene a nosotros.
de tal manera que somos justificados por los méritos de Cristo. Y Dios, sabiendo que era importante que entendiéramos esto, lo dejó escrito en su palabra, en varias porciones de ella, y lo que en esta tarde estamos pretendiendo hacer, leer los versículos que dan luz a esta verdad. Continuamos. Vamos a ver Romanos 3:20. Y dice así: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a desglosar este versículo. Dice la palabra que por las obras de la ley ningún humano será justificado. Quiere decir que las leyes que dejó Dios no las dejó para que el hombre fuera justificado. O dicho de otra manera, que alguien podría decir, bueno, si yo cumplo con las leyes de Dios, Dios me va a justificar. No es de esa manera. Dice la palabra que ningún hombre o ser humano va a ser justificado delante de él, porque la ley fue para conocimiento de pecado. ¿Cómo está eso? El propósito de la ley no fue para que el hombre pudiera cumplirla y justificarse, sino para que conociera que era pecador. Para entender un poquito mejor este punto, pasemos a ver lo que dice Romanos 7, una experiencia que tuvo Pablo que nos va a ayudar a entender un poquito más esto. Nomás recordemos, el propósito de la ley de Dios fue para conocimiento de pecado, no para justificar, para conocimiento de pecado. Y dice así, vamos a leer desde el 15, 7:15 del libro de Romanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco esto hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Vamos a juntar estos dos pasajes que acabamos de leer. Por un lado, acabamos de leer en Romanos 3 a 21, donde dice que la ley fue para conocimiento de pecado. Más adelante Pablo nos dice que él quería hacer lo bueno y no lo hacía, sino lo malo que no quería hacer, eso hacía. Entonces, en ese intento de Pablo de querer hacer lo bueno, le cae el 20 y dice, ahora entiendo que el pecado mora en mí. Ese fue el propósito de la ley, que el ser humano se diera cuenta a la hora de intentar de cumplir la ley y no poder llegar a la conclusión, ¿por qué no puedo cumplir la ley de Dios? Que quiero pero no puedo, es porque ahora entiendo que el pecado mora en mí. Acabamos de leer el versículo, que la ley fue dada para conocimiento del pecado. Voy a poner otro ejemplo. Si no existieran límites de velocidad, ¿cómo te pudieran dar una infracción si no existieran? Vamos a poner un ejemplo. California. Sin conducir por arriba de 65 millas por hora
es una infracción. Pero si no hubiera límites, ¿cómo te pudiera un juez eh, in- ah, declararte culpable de esta infracción si no hay? Ahora, el hecho de que haya un señalamiento de límite de velocidad no necesariamente va a provocar de que tú lo vas a respetar. Algo parecido. O te lo voy a poner otro ejemplo. Un espejo. Vamos a suponer que tú hiciste un cambio de aceite y te manchaste la cara, pero no te habías dado cuenta. Vas al espejo y miras que traes una mancha de aceite en la cara. El espejo solamente sirvió para que tú supieras que traes esa mancha, pero el espejo no es el instrumento para limpiártela. Para limpiártela tienes que recurrir a jabón, quizás un estropajo y lavarte con agua, pero no el espejo. Semejante es la ley. La ley sirvió para decirte, Dios espera esto de ti, pero al querer tú intentarlo y no poder, solamente descubriste que es porque tienes pecado. Y es como el espejo. El- la ley no te va a limpiar el pecado. Solamente te dice, Dios espera esto, pero al no poder tú vas a decir, por medio de la ley reconozco que debía hacer esto, pero no lo estoy haciendo y no puedo. Ocupo ayuda, exactamente, ocupas un salvador. La Biblia enseña, y lo vamos a ver en unos momentos, que la ley fue el ayo que nos lleva a Cristo. Ayo tiene que ver con un guía, te conduce a Cristo. Al ver tú la ley, lo que Dios espera de ti, y al darte cuenta que no puedes cumplir esa ley, que obviamente ni tú ni yo, ningún ser humano la puede cumplir, nos va a llevar al punto de decir, ocupo ayuda, ocupo un salvador, yo no puedo. Entonces, ese fue el propósito de la ley. Dios no dejó la ley y sus mandamientos esperando que el hombre iba a ser capaz de cumplir cada uno de ellos. Quizás algunos, pero nunca todos. Es imposible. Nuevamente, pero ya que logramos entender, la ley fue para conocimiento de pecado. Y acabamos de ver la experiencia de Pablo, que después de darse cuenta que no podía hacer lo bueno que él quería, sino hacía lo malo que no quería, dice, ahora entiendo que el pecado mora en mí. Y lo hizo en singular. La Biblia habla de pecado y pecados. Es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros la que nos hace pecar. O dicho de otra manera, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. El pecado mora dentro de nosotros. Recuerdo una ocasión, una clase de filosofía, ¿no? Decía el maestro, eh, ¿el hombre es malo por naturaleza o la sociedad lo corrompe? En aquel tiempo yo no sabía acerca de esto. Ahora, si pudiera contestar la pregunta, diría, el hombre es malo por naturaleza. El pecado mora en nosotros. Entonces ya se nos va aclarando un poquito, ¿no? Vamos a ver Gálatas 3:24. Eh, vamos a estar viendo algunos pasajes y el propósito es para que puedan comprobar que lo que estamos tratando es, pues, la Biblia lo dice, ¿no? No es idea de hombre, la Biblia lo dice. Y dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es lo que acabamos de decir. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Es como una especie de que conductor, nos conduce para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Entonces, el hombre no va a ser salvo a punta de cumplir mandamientos. El hombre
Entonces dirá, bueno, entonces la ley es mala en ninguna manera, si se usa legítimamente. La ley, como decíamos hace un momento, es como el espejo, que me ayuda a saber que tengo la mancha en la cara, y ya que me doy cuenta que tengo esa mancha en la cara, lo que me va a quitar esa mancha va a ser el jabón y el estropajo y el agua con la que me voy a lavar la cara. El espejo solamente sirvió para decirme que tenía una mancha. Asimismo la ley solamente sirve para que supiéramos que éramos pecadores. Dice en el texto que acabamos de leer que fue nuestro ayo, o sea, nos condujo, nos llevó a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe, ya que nos dimos cuenta, ok, ahora como Pablo, reconozco que el pecado muere en mí, ¿qué hago? Justificados por fe. Entonces, Dios sabía que toda esta información la necesitamos saber para poder entender la justicia de Dios, y por eso está en la Biblia y por eso lo estamos leyendo, ¿no? Continuamos. Tito 3:5. Probablemente a lo mejor algunos se tardan en encontrar los versículos, los pueden apuntar y posteriormente los pueden verificar. O si pueden leerlo a la par conforme los estamos dando. Perfecto, adelante. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu. Nuevamente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sí queda claro? O sea, cuando Dios salva a una persona, no es por lo que esta persona ha hecho. Dice que nos salvó no por obras de justicia. No es como que Dios está en el cielo y está mirando a la tierra y está mirando a cada uno de los seres humanos y dice, oh, ahí está una persona que ha hecho tantas cosas buenas, creo que ya se merece la salvación. No, no nos salvó por obras buenas que nosotros hayamos hecho de justicia. Es más, por cuestiones de tiempo, lo, no lo vamos a leer, pero lo voy a citar verbalmente. Dice la palabra que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Medítelo. Si tú o yo quisiéramos presentarnos delante de Dios argumentando de algo bueno que hayamos hecho o muchas cosas que hayamos hecho, dice la Escritura que nuestras mejores obras serían como un trapo de inmundicia. ¿Cómo te lo puedo ilustrar? Agarra una garra, limpia la popó de tu perrito. Sería algo que, algo desagradable, ¿no? Tenerlo ahí. Eso representaría tus mejores obras delante de Dios. Dirás, ¿será que entonces a Dios no le importan mis buenas obras? Déjame te lo explico. No es que no le importen, pero tus buenas obras no opacan o neutralizan tu pecado. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que te invitan a un restaurante donde van a usar los ingredientes más exquisitos que puede haber en este mundo. Va a costar mucho dinero, pero te lo van a poner. Pero hay un problema. El 10%, vamos a poner, el 5% de ese platillo está engusanado. ¿Te lo comerías? Dirías, no, ¿cómo lo voy a comer? Pero ¿qué tal si te dijeran, oye, pero solamente es el 5%
que está engusanado. Lo demás es de lo mejor que pudieras encontrar en el mundo. ¿Qué dirías tú? A mí no me importa lo demás, pero ese 5% de gusanos echa a perder todo lo demás. Así es el pecado. No importa qué tantas buenas obras hayas hecho. Dios no te va a juzgar por tus buenas obras. Es el pecado que echa a perder todo lo demás. Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que tú vas a corte porque ibas a exceso de velocidad. Ibas, vamos a decir, 15 millas arriba del límite. Cuando vas delante del juez, te preguntas si te declaras culpable o inocente y tú dices, inocente. Y se te pregunta, ¿por qué crees que eres inocente? Y que tú le digas al juez, señor juez, yo creo que soy inocente porque soy un buen padre de familia, soy un buen trabajador, soy un buen ciudadano. ¿Qué te diría el juez? Señor, usted está aquí porque usted cometió esta infracción de ir a 15 millas arriba de lo permitido. El que usted sea un buen padre de familia, el que usted sea un buen ciudadano, un buen trabajador, no tiene que ver nada con esto. Lo estamos juzgando por esta infracción. Igual manera. Entonces, cuando el hombre quiere apelar a sus buenas obras, no es que esas buenas obras sean las que causen el castigo, sino el pecado es el que echa a perder todo. Entonces no hay manera que el hombre pueda autojustificarse delante de Dios. Lo puede pretender, pero ¿qué se va a ganar cuando esté delante del juicio? No va a poder engañar a Dios, no va a poder contra la justicia de Dios. Entonces es importante entender este punto, ¿no? Entonces nuevamente dice el texto, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Quizás podrás haber hecho muchas, pero por ninguna de ellas ni por todas es por la que Dios te va a justificar. La justificación o la justicia de Dios es por fe, es creer en lo que Cristo hizo y es por los méritos de Cristo que solamente podemos ser salvos. Y vamos a estar viendo más versículos que van a hablar de este importante